y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de esta hermosa programación, a través de la web, a través de internet, a través del Facebook, a través de Twitter, a través de las televisoras y radiodifusiones amigas que nos están transmitiendo. En esta oportunidad quiero tratar un tema acerca de lo que es la predestinación. ¿Qué es eso de que Dios escogió a un grupo de gente para que se perdiera y un grupo de gente para que se salvara? Esto no está en contraste con lo que dicen las escrituras de que Dios no hace sección y acepción de personas. ¿Qué culpa tiene una persona de perderse si fue predestinada por Dios o escogida anticipadamente por Dios para perderse? Y que de aquellos que haciendo todas las fechorías del mundo, las barbaridades del mundo, las aberraciones del mundo, aún muriendo en el pecado, pues se puedan perder porque están escogidos por Dios, se puedan salvar, debo decir, porque están escogidos por Dios para salvarse. ¿Hasta dónde esto es una verdad, maestro? Quiero aclarar y quiero presentar este estudio acerca de lo que es la predestinación. ¿Es una verdad la predestinación? ¿Es una realidad la predestinación? ¿Es una doctrina bíblica? ¿Esto es absoluto en las Sagradas Escrituras tal y como se presentan? Ok, no debemos confundir la predestinación con la preexistencia y no debemos confundir la preexistencia con la prognosis o la presciencia de Dios. ¿Okay? Una cosa es hablar de la predestinación, otra cosa es hablar de la preexistencia y otra cosa es hablar de la prognosis. Términos que al parecer le han dado conceptos como mezclado, donde tiene por ende diferentes conceptos con diferentes valores. Pero en este caso, la pregunta es, maestro, ¿la predestinación es de Dios? ¿Dios ha predestinado a los que se van a salvar y a los que se van a perder? ¿Predestinó Dios a la gente para que se pierda y otros para que se salven? Bueno, primero que el término predestinación es un término compuesto del latín. Oígase esto, es un término compuesto del latín que es teológico, no exegético. Oído, es teológico, no exegético. Aunque aparezcan algunas versiones bíblicas, originalmente no aparece en las Sagradas Escrituras. Originalmente. Ese término predestinación indica destinar, propiamente predestinar, escoger, anticipar las cosas antes de su existir. Vuelvo otra vez a repetir, ese término predestinación indica destinar, propiamente escoger, anticipar las cosas antes de su existir. O sea que la predestinación está en total contraste con el determinismo o el libre albedrío. O sea que quien enseña predestinación no le está dando al hombre la facultad de determinar él y no le está dando al hombre la facultad de decidir él. O sea que la predestinación alega que el hombre no tiene poder para tomar decisiones en su vida, ya que Dios predeterminó en la eternidad pasada
lo que sucede en la eternidad presente y lo que sucederá en la eternidad futura. O sea que la predestinación alega en forma tácita, o sea, sobreentendida, que el hombre no tiene control absoluto de sus acciones ni de las consecuencias de ellas, que solo Dios en su soberanía, ya ahí le dan mal uso a la soberanía de Dios, que solo Dios en su soberanía es el causante y el culpable del destino del hombre, independientemente cuál sea su género. Es decir, cuando hablamos de cuál sea su género, estamos tratando es que sean las cosas buenas o malas que vienen al hombre, pues Dios las predestinó así. Dios decidió eso anticipadamente de que fuera así. Sean que el hombre esté sano o que el hombre se enferme, pues Dios destinó eso anticipadamente así. Y ya el causante y el culpable es Dios, porque el hombre no tiene poder de decisión ni puede determinar una acción como para que tenga una consecuencia. No, todas las consecuencias y todo lo que al hombre le pase no son producto de su decisión, ni el hombre tiene el libre albedrío, sino que el hombre, aún en lo que está haciendo, ya Dios lo predestinó para que el hombre hiciera eso y tuviese ese resultado. Esa es la predestinación. Ahora, todo este pensamiento que tiene su origen en Platón, filósofo de la metodología griega, y divulgado por Jerónimo, está en contraste con el pensamiento de Dios y el contenido de las Sagradas Escrituras concerniente al testimonio de Dios. Ahora, ¿cómo se debe entender el pensamiento de Pablo escrito en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versos 29 al 30, y Efesios 1, el capítulo 1, verso 4 al 5, que presenta la supuesta predestinación del hombre? ¿Cómo debemos entender esto? Sería otra pregunta, maestro. Ok, eso tiene su respuesta. San Jerónimo de Estridón tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín. Escuche esto, que voy a presentar un poquito de historia para que la gente sepa que yo estoy cuerdo y que sé de lo que estoy hablando y sé lo que estoy respondiendo. La Biblia fue escrita originalmente, el Antiguo Testamento, en hebreo, de la cual se hizo una traspolación. Oído bien, no una traducción, una traspolación, que es tomar exactamente, colocar exactamente en el griego de lo que está escrito en el hebreo. Inclusive hubo términos que no se le consiguió un equivalente absoluto en el griego y que se dejó escrito tal y como, valga la redundancia, se escribió en el hebreo. Por ejemplo, cuando Pablo llega al Areópago y ve aquellos altares en Atenas, le dice a los atenienses: veo que soy muy religiosos y que tienen un altar a un Dios no conocido. La palabra Dios que utilizó allí Pablo fue Elohim, y se escribió en el griego tal como se escribe en el hebreo Elohim, porque no hubo un término que fuera absoluto, exacto, y que sostuviera y mantuviera con exactitud lo que quiso, como se escribió en el hebreo. Entonces, aquí fue una traspolación, no una traducción, una traspolación. Se conservó tal lo que se escribió en hebreo y se llevó al griego koiné, no al samita, al griego koiné. Entonces tenemos el Antiguo Testamento en griego,
y tenemos el Antiguo Testamento en hebreo. Tenemos el Antiguo Testamento en hebreo y tenemos el Antiguo Testamento en griego, tal y como se escribió. Ok. Esa traspolación en hebreo, en griego, debo decir, del Antiguo Testamento, fue la que utilizó Jesús, la que usaron los apóstoles. Muchas veces Jesús citó esa traspolación, los apóstoles también lo hicieron. Eso es lo que llaman, lo que se conoce como la Septuaginta. La Septuaginta. Esa que es una versión, pero que fue una traspolación. Eso es lo que se conoce como la Septuaginta, los 70 grandes eruditos que tomaron la Biblia, el Antiguo Testamento del hebreo, lo llevaron al griego. Y esa fue la versión, debo decir, así se debe decir, la versión que utilizó Jesús y los apóstoles. Los apóstoles, cuando fueron a escribir, los escritores del Nuevo Testamento, cuando fueron inspirados por Dios para escribir, se dejaron llevar por el griego, koiné, y escribieron la Biblia. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego, koiné. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, koiné. El Antiguo fue escrito en hebreo, fue traspolado al griego, koiné, y el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, koiné. ¿Ok? Ese griego, entonces tenemos el Antiguo Testamento en griego, koiné, y tenemos el Nuevo Testamento en griego, koiné. Esa Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue la que Jerónimo tradujo y la llevó al latín. Fue la que Jerónimo tradujo y la llevó al latín. ¿Ok? Cuando Jerónimo de Estridón tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín, que es lo que se conoce como la Vulgata Latina, colocó el término predestinación en relación a la salvación. Óigase esto. Cuando San Jerónimo de Estridón tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín, que es lo que se conoce como la Vulgata Latina, y colocó el término predestinación en relación a la salvación como una escogencia anticipada de Dios, de los que deberían ser salvos y en su defecto de los que se van a perder. Esto lo hizo inducido por San Agustín en el siglo V e inspirado por la filosofía platónica, ya que el término que utilizó Pablo en su escrito original fue prorizo, que indica convocar, invitar, propiamente llamar, por lo cual el texto reza como sigue. Vamos a ver cómo está escrito Romanos 8, 29, 30, originalmente cómo se escribió. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Así dice en la Casillo de Reina y Cipriano de Valera, la versión del 60. Dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Pero el texto en el griego dice, porque los que antes conoció, también los invitó, los convocó y en su más amplio concepto los llamó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice la Casillo de Reina y Cipriano de Valera, versión del 60, y otras versiones también lo dicen así, dice, y a los que predestinó, que el texto dice en griego es, y a los que convocó e invitó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso está en Romanos 8, 29, 30. Si leemos Efesios, el capítulo 1, verso 4 al 5, el texto en griego debería de rezar, lo dices así debería se debería haber escrito, pero no se mantuvo esto.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió. El término no es escoger. El término es asimismo nos conoció en Él. O sea, cuando dice en Él, está hablando en su eterno conocimiento, o sea, en su prognosis, en su omnisapiencia, en su eterno conocimiento, nos conoció en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué fue lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo? Conocernos. No está hablando de la predestinación. Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, en amor nos predestinó. Entonces no dice nos predestinó, dice nos llamó, nos convocó, nos hizo la invitación por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Así es que está escrito el libro de los Efesios. Entonces, la verdad del caso es que las Sagradas Escrituras presentan la supuesta predestinación en relación al plan de salvación en el cual Dios en su determinada decisión preparó el Cordero como como el elemento principal para llevar y desarrollar en la eternidad futura la regeneración del hombre en la persona de Jesucristo. O sea que lo que fue determinado según el testimonio del apóstol Pedro fue el plan de salvación en el propósito de Dios para cumplirlo en Jesús, siendo el Cordero el elemento principal como un tipo del antetipo que es Cristo. Vamos a ver qué dice Pedro. Primera carta que escribe Pedro, el capítulo 1, versículo 18 al 20, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a su Hijo. Lo que fue destinado es el cordero y el propósito de Dios en Jesús. No Jesús. Eso es lo que enseña la palabra. Pedro dice que lo que destinó Dios fue el Cordero como el elemento principal de la salvación y que Cristo estaba en el eterno conocimiento de Dios, en la prognosis, pero que no fue predestinado por Dios. Jesús no fue predestinado por Dios. Lo vuelvo a repetir, reitero, Pedro dice que lo que destinó Dios fue el Cordero como el elemento principal de la salvación y que Cristo estaba en el eterno conocimiento de Dios, pero que no fue predestinado por Dios. El término que el apóstol Pedro utilizó para referirse al anticipado conocimiento de Dios es prognosis, que es un compuesto proc antes y gnosis de conocimiento. En Hechos, el capítulo 2, verso 22 al 23, Pedro da un discurso y mire lo que presenta. Varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales de Dios que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este es entregado por el determinado consejo, oído, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, hablando de la prognosis, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo o llevándolo a la cruz. O sea que Pedro dice que quien fue predestinado es el propósito de Dios en Jesús y el Cordero, pero que Jesús no fue predestinado, sino que estaba en el eterno conocimiento de Dios y estaba en la mente de Dios, como estabas tú y estaba yo.
en conclusión al tópico de la predestinación, si esto fuera una verdad, como lo presentan algunos, habría un contraste, porque si la predestinación es una verdad, como muchos lo presentan y se ha proliferado dentro de la iglesia, entonces habría un contraste con lo que está escrito en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para que qué? Para que todo aquel que en él crea. O sea, aquí no me está diciendo que Dios escogió un grupo para salvación y escogió un grupo para que se perdiera. También habría un contraste con lo que está escrito en la segunda carta de que escribe Pedro, el capítulo 3, verso 9, que dice que no es que la venida de Cristo está puesta como tardanza, o como muchos creen que se ha tardado, sino que Dios ha sido paciente, porque Dios está esperando que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que todo el mundo proceda al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Es lo que dice el pasaje. Entonces, no me cabe el tema de la predestinación. De paso, el término predestinación no es lo que aparece en el texto original. No fue así como se escribió. Inclusive, cuando tú lees el libro de los Romanos, el capítulo 8, verso 29 al 30, ya al comienzo del libro hay un contraste con el término conoció y predestinó, tal como está escrito en la Casillas de Reina, que así no se escribe en el original. Pero aún si lo tomamos de la Casillas de Reina, ya hay un contraste, porque entonces dice: porque a los que antes conoció también los predestinó. Perdón, los que antes conoció también los predestinó. El término antes conoció es la prognosis, y el término predestinó, ese tiene que ver con haber hecho una elección anticipadamente. Entonces, si Dios ya los conoció, los que se iban a perder y los que se iban a salvar, entonces ¿cómo que los predestina después? Entonces, si antes los conoció a quienes, los que se iban a perder y los que se iban a salvar, entonces ¿cómo es que lo va a predestinar si ya los conoció? Lo que sí dice la Biblia: Dios no predestinó a nadie para que se perdiera y se salvara, pero Dios sí sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. Por eso es que debemos hacer una diferencia entre lo que es predestinación y prognosis, porque la predestinación es destinar anticipadamente, y la prognosis es un conocimiento anticipado. O sea, que Dios sabe quién se va a perder y quién se va a salvar, pero Dios no predestinó a tales para que se pierdan y a tales para que se salven. Eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces tenemos una mezcla de predestinación con prognosis. Y aquí está. Aquí así lo presenta la Casillas de Reina, Cipriano de Valera, de la versión 60, del año 60. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó. Perdón, entonces si él ya había conocido, si ya Dios conoce quién se va a salvar y quién se va a perder, quiere decir que el que él conozca quién se va a salvar y quién se va a perder no está en proporción directa a lo que predestinó. Porque si ya los conoció, ¿para qué los va a predestinar? Y si los predestinó, pues por ende ya Dios sabe lo que va a pasar. Entonces, esto es un enredo que tiene la misma versión. De modo que no se debe tomar el tema de la predestinación para adjudicarlo a la iglesia, porque el deseo de Dios es que todo el mundo se salve. Es más, a los ojos de Dios todo el mundo está salvo, porque ya pagó un precio por la humanidad. Que los hombres no hayan hecho eso una verdad para ellos es otra cosa. No estoy diciendo no estoy diciendo que para Dios todo el mundo está salvo ya, que no hace falta arrepentimiento, que nadie tiene que arrepentir porque ya están salvos. No, a los ojos de Dios, en cuanto al plan de salvación, ya Dios pagó un precio por la humanidad. Para efecto de Dios, el mundo tiene la posibilidad de salvarse. Todo el mundo tiene la posibilidad de salvarse. Ahora, que todo el mundo no cree en eso es otra cosa. Pero no Dios que escogió un grupo para salvarse y un grupo para perderse, porque si Dios me escogió a mí para perderme, por mucho que me prediquen el evangelio, yo no me voy a salvar, porque Él me escogió para perderme. Y si Dios me escogió a mí para salvarme, por muchas fechorías que yo sea y por lo más bajo y por lo más degradante, en el pecado más hondo y más horrible en que yo me sumerga, yo me voy a salvar, porque Dios me escogió para salvarme. Entonces, aquí hay una excepción y acepción de personas. Y la Biblia dice que Dios no hace ni excepción ni acepción de personas. Ok, para concluir, quiero que quede bien claro cómo se debe entender Romanos 8, 29, 30. Dice así:
porque a los que antes conoció, también los predestinó. No dice predestinar, dice también los invitó, los convocó, en su más amplio concepto los llamó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice la versión, pero no es así. En original dice, y a los que convocó e invitó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero ¿cómo se debe entender Efesios el capítulo 1, verso 4 al 5? De esta manera. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió, dice la versión, pero en el griego dice, asimismo nos conoció y nos vio. Dice, nos conoció y nos vio en Él. Ese término en Él tiene que ver en su eterno conocimiento, en su eterno propósito. Dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué fue lo que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo? Nos conoció y nos vio. Entonces el texto dice, para que fuésemos, óigase, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. Este término, para que fuésemos, ya está añadido. Ya esto es una inspiración de Jerónimo, ya esto es una decisión de Jerónimo colocarlo así, inspirado en la filosofía platónica, instado por San Agustín, porque la salvación no es por obra, sino por gracia. Y aquí Pablo en Efesios está presentando el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, en el cual el hombre sería salvo por gracia y no por obra. Entonces el texto no debería decir, debería decir, en su eterno conocimiento desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué hizo Dios desde antes de la fundación del mundo? Nos conoció y nos vio. Ahora, ¿cómo nos conoció y nos vio? Santos y sin manchas delante de Él. Es lo que dice el texto. Entonces, debería decir así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió, nos conoció y nos vio en Él, en que en su eterno conocimiento, en su eterno propósito, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué Dios hizo desde antes de la fundación del mundo? Nos vio y nos conoció. ¿Cómo nos vio y cómo nos conoció? Santo y sin manchas delante de Él. Que tiene que ver, esto es relativo a la justicia divina, ¿ya? Que por causa, la justicia divina vino por causa de amor, de su amor. Entonces dice, en amor nos predestinó. No, en amor nos llamó, nos convocó, nos hizo la invitación por medio de Jesucristo para adopción, para hacernos sus hijos, para adopción como hijos suyos, o sea, para hacernos sus hijos. ¿Cómo te va a ser hijo? ¿Cómo te va a impartir la vida? Te la va a impartir a causa de la justicia divina. ¿Cómo vas a obtener la justicia divina? Por la fe en lo que Dios hizo. Esto es gracia. Entonces dice, según el beneplácito de su voluntad. O sea, esto tiene que ver con gracia, esto no tiene que ver con obra, con que yo haga, con que yo obre. Entonces, ¿por qué me colocaron para que fuéramos santos y sin mancha? El texto no dice así, para que fuéramos santos y sin mancha. El texto lo que quiere decir es que Dios nos conoció y nos vio santos sin manchas delante de Él, en que en su eterno conocimiento, en la prognosis, según su eterno propósito, Dios a nosotros, desde antes de la fundación del mundo, nos vio y nos conoció santos y sin mancha. No nos vio ni nos conoció para que fuésemos santos, porque esto no está hablando de mi obra, está hablando de mi posición como gracia de Dios en la fe de lo que yo deposité, la fe que yo deposité en el plan de salvación. Eso es lo que está hablando el que escribe. Entonces no se trata de que hay un grupo que fue predestinado para ser salvo y un grupo que fue predestinado
para que se perdiera. Eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Ok? Hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.